Bienvenidos a nuestra sesión 11. Es muy conveniente que les haga la indicación de que estén al pendiente. Al final les volveré a indicar lo que les he venido mencionando desde hace algunas sesiones, la forma como en definitiva vamos a evaluar la última evidencia que ustedes van a llevar a cabo para efecto de obtener ya su calificación final. Estamos hablando que con estas son prácticamente 4 sesiones, ¿no? Entonces, nos faltarían, quitando esta sesión, nos faltarían otras 3, ¿verdad? Y entonces, nosotros tendríamos ya, por supuesto, prácticamente, yo calculo que con la siguiente sesión ya terminamos nuestro programa. Entonces, en las 2 últimas sesiones, pues ya nada más me conectaré con ustedes, les haré una rápida grabación para efecto de indicarles la forma como se evaluó, ¿sí? Estamos hablando de la sesión número 13 y en la sesión número 14 pues también nada más me conectaría con ustedes, grabándoles por supuesto la sesión que se requiera para efecto de pues comentarles, ¿no? En un momento determinado, si ya se tienen las calificaciones finales, indicarles ese aspecto y lo que se haya suscitado, ¿no? Como algo eventual. Y también, ¿por qué no? Si es que todavía para la siguiente sesión no terminamos nuestra última unidad, entonces, bueno, tenemos un tiempo muy holgado para efecto de darle fin, ¿ok? Pero bueno, esperemos que pues aprovechar lo más que se pueda para efecto de agotar los temas que están incluidos en nuestro programa, en nuestro plan de estudios, ¿ok? Entonces, ya nada más en el caso, ¿no? Únicamente en el caso de esta sesión, vamos a recapitular un poquito, tal vez aspectos que quedaron haciendo, como se diría, en el tintero, relacionados con la unidad que estábamos analizando, ¿no? Que en este caso era la unidad 3, ¿sí? Prácticamente estamos hablando del poder constituyente, ¿ok? Que hoy ya terminaríamos de comentar lo relativo a la inviolabilidad de la Constitución y lo relativo a la reformabilidad constitucional, ¿ok? Porque la sesión anterior, si mal no recuerdo, lo último que vimos, así bien, fue el Estado de Derecho, si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Esto es en base a nuestro plan de estudios. Entonces, vamos nosotros a recapitular en este caso porque en algún momento ya habíamos analizado, vamos a invertir los 2 últimos temas porque van en orden al contenido de estos mismos en nuestra Constitución. Entonces, en nuestra Constitución, primero se tendría que establecer lo relativo a la reformabilidad de la Constitución, que se encuentra incorporado en el contenido del artículo 133 constitucional. Si ustedes lo recuerdan, ya lo habíamos visto como una de las características del derecho constitucional. Habíamos establecido ese aspecto de la inviolabilidad, de la reformabilidad de la Constitución. Entonces, claro que sí. Y recuerdan ustedes que ya habíamos visto inclusive, si tuve la fortuna de compartir con ustedes historia del derecho mexicano, si lo recuerdan, cuando se comentaba en aquel momento aquel documento al cual se le denominó Constitución de las 7 leyes, ¿no? O Constitución de 1836. Entonces, esa Constitución, recuerdan ustedes que establecía un candado. Ese candado lo regeneraba en el artículo, en la Constitución número 7, porque estamos hablando de 7 partes de la Constitución, esas de la Constitución de las 7 leyes. Para algunos son 7 constituciones en una, pero para otros son 7 partes en una Constitución, ¿ok? Entonces, estamos hablando de las 7. Y en este caso,
¿Recuerdan ustedes cuál fue el antecedente para que se generara esa Constitución de las 7 leyes? Si ustedes no lo recuerdan, o si no compartimos con ustedes historia del derecho mexicano, yo les recuerdo. Esa Constitución se generó toda vez que cuando don Antonio López de Santana, en aquellos tiempos en los que recientemente había tomado posesión de su cargo como presidente, se fue a descansar, siempre argumentando el señor que tenía múltiples dolencias, que tenía múltiples enfermedades. Entonces se fue a descansar y en su lugar dejó a don Valentín Gómez Farías, y Valentín Gómez Farías, creyéndose con toda la facultad, creyéndose con todo el derecho, pretendió reformar la Constitución que en aquel momento estaba vigente, la Constitución de 1824. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad que sí? Y entonces, esa Constitución de 1824, si ustedes lo recuerdan, pretendió ser reformada por don Valentín Gómez Farías en aquel momento, para efecto de quitarle poder al clero y al ejército, a los dos grandes pilares que se habían venido arrastrando desde la colonia, ¿ok? Y que eran los grandes consentidos de su Alteza Serenísima, ¿sí? Don Antonio López de Santana. Intocables para don Antonio López de Santana. Por eso, ¿cómo creen que don Antonio López de Santana iba a permitir que se tocara a esos dos grandes pilares? Y por lo tanto, regresó y con, ¿verdad?, todo el poder que le caracterizaba al dictador, ¿sí? Con todas las ínfulas de grandeza que tenía y la prepotencia que tenía, corre así, pero de manera inmediata, a don Valentín Gómez Farías. Lo corre del país, lo exilia, y entonces el otro, ¿verdad?, se va a Estados Unidos, exiliado. Ok, es el antecedente de precisamente las 7 leyes. No nos estamos saliendo del tema, no estamos saliéndonos del tema, para que no vayan a decir, ay, pues la profesora ya se regresó a Historia del Derecho y estamos en Derecho Constitucional. No, porque viene la relación. En esa ley 7 que les mencionaba hace un momento, se establecía un candado para que nadie jamás se volviera a atrever a querer reformar la Constitución que existía vigente en ese momento. O sea, las 7 leyes eran intocables, eran irreformables, según esta ley 7, ¿ok? Porque era lo que establecía un candado para no ser tocada jamás, ¿no? Hasta que terminara su vigencia. Y así fue. Hasta que terminó la vigencia de esa Constitución, de las 7 leyes, es decir, cuando entró en vigor o cuando entraron en vigor las bases orgánicas, ¿sí?, también promulgadas por don Antonio López de Santana. Bueno, pues entonces permanece intocable la Constitución de 1836. Bueno, afortunadamente pasa la historia, esa Constitución que generaba ese candado, devienen las bases orgánicas que tuvieron poca vigencia, nada más tuvieron 3 años de vigencia, y llega la Constitución de 1857, que por supuesto da fin a esa disposición. Y entonces, ¿qué tenemos actualmente en la Constitución de 1917? Que es la que nos rige actualmente. Precisamente en el artículo 133 constitucional se establece la posibilidad de modificar, de reformar a la Constitución y a todas las leyes, a todos los ordenamientos que de ella emanan. ¿Ok? Entonces, se puede reformar la Constitución. Ya lo habíamos mencionado, si ustedes lo recuerdan. Inclusive, en aquel momento les hice este comentario, por si ya lo olvidaron. Nuestra Constitución es
de las más reformadas en Latinoamérica, ¿sí? Es la Constitución que más se ha reformado en Latinoamérica. Y que decíamos nosotros, esto pues le da una característica a nuestra Constitución, la flexibilidad, ¿no? Es una Constitución que se reforma y para ello se requiere, por supuesto, que se lleve a cabo el proceso legislativo, ¿ok? Para reformar a esta Constitución y para reformar a todas las leyes que de ella emanan, ¿ok? Entonces, esa es la cuestión de la reformabilidad de la Constitución, que es el último de los temas de esa unidad. Pero antes de ese estaba el otro, que era la inviolabilidad de la Constitución, que yo les mencionaba hace un momento. Los vamos a intercambiar, los vamos a mover de lugar por la cuestión inherente al articulado, ¿no? ¿Por qué? Porque en relación a la inviolabilidad de la Constitución tenemos nosotros el artículo 136 constitucional, ¿ok? En donde indica que la Constitución no va a perder su fuerza, no. La Constitución siempre va a tener la misma fuerza, el mismo rigor para ser aplicable. Y si en algún momento se llegara porque indica que aunque quede sin efecto por cualquier situación que haya motivado que la estructura del Estado mexicano o que la seguridad o la paz interna no se haya tenido que desquebrajar, se haya tenido que establecer, ¿no?, una necesidad para que en un momento, ¿por qué no?, ¿sí?, se deje momentáneamente sin efectos, ¿sí?, la Constitución, de todas formas va a seguir teniendo la misma fuerza. Y en cuanto recupere, ¿sí?, el país la situación que lo motivó, ¿sí?, se va a volver a aplicar con la misma fuerza, con el mismo rigor, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esta Constitución, en ese último artículo 136, establece la inviolabilidad de la Constitución en ese aspecto. ¿Por qué no? Tiene que ver, ya si nos vamos a la parte dogmática, ¿se acuerdan ustedes? Cuando veíamos allá las garantías individuales y cuando analizamos allá el contenido del artículo 29, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que nosotros veíamos artículo 29 constitucional nos habla de la suspensión de las garantías individuales, ¿no? Y que también era por una situación en la que el presidente de la República Mexicana, con autorización del Congreso de la Unión, iba a suspender las garantías. Una situación en la que se estableciera también, ¿no?, una necesidad. Pero cuando se restableciera el orden, entonces se recuperaba, ¿verdad?, la aplicación de las garantías, porque nada más se suspendían. Algo muy similar, ¿no?, sucede con esta cuestión de la inviolabilidad de la Constitución. Nada más que el supuesto que se maneja en este caso es el de la fuerza que tiene la Constitución, sus preceptos, ¿sí?, su normatividad, todo lo que de ella emana, ¿ok? Entonces, eso es ya prácticamente lo que nos restaba nada más para efecto de analizar esta unidad, ¿no?, que yo les decía hace un momento, es la unidad número 3 y que se denominó el poder constituyente. El tema que sigue, la última unidad que hoy vamos a iniciar, es la estructura política del Estado mexicano. Y si bien es cierto, aquí en su programa nos establece el sistema federal para efecto de darle inicio, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Después, las entidades federativas, el régimen municipal, las instituciones y organizaciones públicas, ¿sí? Que esto último
es lo que establece un artículo que ustedes ya habían analizado también. No, mentira, no lo han analizado porque apenas lo van a ver en otra de las materias. Y estamos hablando de los servidores públicos. Ok. Pero si no me equivoco, nosotros sí lo mencionamos cuando hablábamos de esa parte orgánica de la Constitución. ¿Ok? Entonces, pero no voy a abundar mucho hasta el momento en que lleguemos a ese punto. ¿Ok? Porque es parte orgánica de la Constitución. Todo lo que hace referencia a esta última unidad es parte orgánica de la Constitución. ¿Ok? Y es necesario. Yo lo sé. Ustedes llevan otra materia que se llama Teoría del Estado. Y entonces, de lo que les voy a hacer mención, ustedes tal vez estén empapados de esa información. Y para mí va a ser muy bien, ¿no? Porque al final de cuentas, eso implicaría que ya no les estaría hablando de temas desconocidos. Porque si vamos a hablar nosotros del sistema federal, si vamos a hablar de las entidades federativas, y si el tema principal se denomina, como ya lo habíamos indicado, estructura política del Estado mexicano, pues lógico que es necesario que identifiquemos qué es el Estado, ¿ok? Y que identifiquemos cuáles son los elementos del Estado. De una manera muy breve, porque ustedes ya lo tuvieron que haber analizado para este momento en otra de sus asignaturas, ¿verdad? Que es teoría del Estado. Entonces, como les decía hace un momento, ya no va a ser tan difícil que nos comprendamos en cuanto a este contenido, ¿ok? Porque ustedes ya lo saben. Ya son materias que se van así como entrelazando, pero como a mí no me gusta dar por hecho que mis alumnos ya saben, ¿verdad? Los temas, que ya tienen el conocimiento, no me gusta darlo por hecho, ¿ok? Entonces, porque no sé si en el caso de ustedes, si lleven la secuencia o les den primero unas materias y les den otras materias, entonces no sé, a lo mejor no han tenido esa materia, ¿verdad? Por lo tanto, yo me creo, ¿verdad? En la obligación de darles una pequeña semblanza para que entremos de lleno a nuestra última unidad. Les digo, sí, tenemos el tiempo suficiente. Entonces, vamos a empezar, por favor.